El 28 de octubre de 1818, la bahía de Talcahuano fue el escenario donde la primera escuadra nacional logró un triunfo decisivo para la causa patriota, con la captura de la fragata española Reina María Isabel. La escuadra había sido creada por Bernardo Higgins obedeciendo a un anhelo concebido mucho tiempo atrás y a su visión estratégica sobre la necesidad de apoderarse del Océano Pacífico para contrarrestar el poderío naval español en América. La idea de la creación de la escuadra tomó fuerza después del triunfo de la batalla de Chacabuco el 12 de febrero de 1817, tras lo cual comenzó el trabajo diplomático para conseguir barcos a Estados Unidos e Inglaterra y la elaboración de decretos que cimentaran a la nueva Armada de Chile. Mientras tanto, en el otro lado del conflicto, la monarquía española enfrentaba una crisis política y económica como consecuencia de su participación en las guerras contra Inglaterra y Francia, a lo que se sumaba la inminente pérdida de sus colonias en América. El rey Fernando VII decidió entonces enviar al puerto del Callao en Perú una escuadra con armas y contingente militar para reforzar a las tropas españolas que se encontraban en América. La escuadra española zarpó del puerto de Cádiz, Sevilla, el 21 de mayo de 1818. La expedición fue bautizada con el nombre de Expedición de la Mar del Sur. Estaba compuesta por 11 transportes y era liderada por la fragata Reina María Isabel, que estaba comandada por el capitán de navío Manuel del Castillo. Este barco había sido construido en Rusia en los astilleros del Mar Báltico y comprado al zar Alejandro I. En el convoy viajaban en total 2.080 soldados, más municiones, pólvora y cañones con el fin de reforzar al ejército español en el Perú. Cuando el convoy español llegó a Buenos Aires, la tripulación del Santísima Trinidad se amotinó y se entregó al gobernador. Los sublevados informaron a las autoridades de Buenos Aires los planes de la expedición, tales como los puntos de reunión y los códigos de señales del convoy. Al saberse la noticia en Chile el 16 de septiembre, el Cabildo de Santiago lanzó un manifiesto para recolectar dinero y poder dar fin a los preparativos de la escuadra. Mientras que el resto de la expedición Mar del Sur se acercaba a Chile, O'Higgins conformó la primera escuadra. La misión era la de interceptar el convoy español para impedir que el ejército realista se fortaleciera. Al mando de la escuadra, O'Higgins nombró a Manuel Blanco Encalada en calidad de capitán de navío. El 10 de octubre, la escuadra partió de Valparaíso rumbo al sur. Los buques que la formaban eran el buque insignia San Martín, en el que iba Manuel Blanco Encalada. Era comandada por Williams Wilkinson y contaba con una tripulación de 492 hombres. La fragata Lautaro, al mando del capitán Charles Wooster. Su tripulación era de 353 hombres. La corbeta Chacabuco, comandada por el capitán de corbeta Francisco Díaz. Su tripulación era de 154 hombres. El bergantín Araucano, al mando del teniente Raymond Morris, con una dotación de 110 hombres. Y el Pueyrredón, comandada por el teniente Fernando Vázquez, con una dotación de 100 hombres. La misión de este buque fue la de permanecer en la bahía de Valparaíso para cubrir cualquier emergencia y alcanzar a la fragata 10 días después. Debido a un fuerte viento, la Chacabuco se separó del convoy la noche del 14 de octubre y solo reapareció semanas más tarde.
De acuerdo con las instrucciones que O'Higgins le entregó a Blanco Encalada, la escuadra debía poner proa a Isla Mocha, primer punto de reunión del convoy español, de acuerdo con los amotinados del Trinidad. El 26 de octubre, la escuadra estaba a la altura de Talcahuano y Blanco Encalada ordenó al bergantín araucano ir allí a realizar una acción de reconocimiento, mientras los otros barcos se quedaron en la isla Santa María. Los tripulantes de un ballenero inglés llamado Shakespeare les informaron a los patriotas que la fragata María Isabel había pasado el 22 de octubre rumbo a Talcahuano y había dejado a 5 de sus hombres en la isla con instrucciones para los transportes. Una chalupa con los 5 marineros españoles atracó al costado del San Martín, que, como todos los barcos chilenos, enarbolaba una bandera española. Los 5 marineros fueron apresados y confesaron que portaban un pliego cerrado con instrucciones para los capitanes de los transportes que debían llegar pronto. 4 transportes ya habían partido para el Callao. La fragata María Isabel había recalado en Talcahuano el 24 de octubre. En ella viajaban los jefes de la expedición, entre varios pasajeros de distinción que marchaban al Perú, precedida por 3 transportes. Su primer comandante, Manuel del Castillo, había sido reemplazado por el teniente de navío Dionisio Capaz, debido a una enfermedad de aquel. Talcahuano estaba convertido en un reducto realista después de la huida del ejército patriota el 1 de enero de ese año. Tras la partida de Mariano Osorio al Callao, el coronel Juan Francisco Sánchez había quedado al mando de las tropas que permanecían en la zona. El 28 de octubre a las 11 de la mañana, los vigías apostados en los contornos de Talcahuano vieron 2 buques que pasaban por la boca chica o canal de entrada de la bahía por el lado sur e ingresaron a la boca grande enarbolando la bandera inglesa. Estos buques eran el San Martín y el Lautaro. Desde los buques chilenos, al mismo tiempo que arreaban la bandera inglesa y enarbolaban la chilena, se dispararon 4 cañonazos. La fragata española entonces hizo una descarga general con todos sus cañones de babor, soltó las velas y, dejándose arrastrar por el viento noreste, fue a varar a las playas bajas de Isla Rocuán. Las naves chilenas dispararon algunos cañonazos sin tocar a la fragata, pero que provocó que la mayor parte de la tripulación se arrojara al mar a nado o en bote, quedando a bordo 70 fusileros para defender a la fragata de un posible abordaje. Los barcos chilenos tomaron posiciones a corta distancia de la María Isabel y rompieron fuego de fusilería contra los soldados que la defendían y sobre los marineros que trataban de ganar la playa. Blanco Encalada entonces formó una columna de 50 hombres bajo el mando de los tenientes Nathaniel Bell y Guillermo Santiago Crompton y les ordenó que abordaran a la fragata. En breves minutos los patriotas se apoderaron de la fragata María Isabel, apresaron a los 70 hombres que la defendían, más un oficial y 5 pasajeros. Los prisioneros confesaron que Sánchez contaba con un contingente de 1000 veteranos y 7 piezas de artillería. Blanco Encalada entonces envió a tierra a 150 soldados para detener la posible llegada de los refuerzos españoles. Apenas desembarcaron, los soldados patriotas se vieron rodeados por las fuerzas enemigas que disparaban parapetados en las casas del puerto. Al verse sobrepasados por las tropas españolas, las tropas chilenas, al toque de retirada, emprendieron el reembarco. Durante la noche, el San Martín se colocó junto a la fragata María Isabel. 3 botes españoles fueron rechazados durante el amanecer.
Los dos buques chilenos sufrieron un tiroteo desde el fuerte San Agustín. A las 11 de la mañana, gracias al viento sur, la tripulación logró hacer reflotar a la María Isabel. La escuadra fondeó cerca de la isla Santa María. Pocos días después llegaron el bergantín Galvarino y el Intrépido, barcos remitidos desde Buenos Aires por el agente chileno radicado allí Miguel Sañartu. También apareció la Chacabuco, con transportes españoles capturados, la Jerezana, la Carlota y el Rosalía. El Araucano también regresó y se le envió en el acto a Valparaíso a llevar la noticia del triunfo patriota. Nuevos transportes españoles, 7 en total con soldados, mujeres y niños, llegaron a Talcahuano y fueron capturados en el acto. Finalmente, la escuadra, aumentada por los buques prisioneros, llegó a Valparaíso el mediodía del 17 de noviembre, donde los patriotas fueron recibidos por una multitud emocionada. En conclusión, la captura de la fragata María Isabel significó un paso decisivo en la independencia de Chile y de América. La escuadra que participó en este triunfo naval fue creada por Bernardo Higgins, quien, con una visión geopolítica, comprendió las ventajas estratégicas que reportaba la posesión del Océano Pacífico en la lucha por la independencia de España. Talcahuano tuvo el privilegio de ser testigo de este triunfo logrado por la primera escuadra nacional luego de la retirada del ejército patriota tras el fracaso del asalto al fuerte del Cerro El Morro en diciembre del año anterior. Además, se impidió reforzar a las tropas realistas en América, ya que la escuadra española llegó al puerto del Callao con menos hombres, transportes y fragatas. Finalmente, gracias al impulso generado por esta victoria, se proyectó la creación de la Expedición Libertadora del Perú, con el objetivo de terminar con el poder realista en América del Sur de una vez y así consolidar la independencia de los nuevos estados.